Hermana. Gracias. Bien, la semana pasada pudimos nosotros estudiar algunos concilios occidentales y con esto ya estamos llegando al siglo XV. ¿Sí? ¿Cuál es lo significativo del siglo XV en la historia en general? No solo la historia de las iglesias o del cristianismo o de las iglesias bautistas, sino en lo que se refiere a la historia en general. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el siglo XV? Bueno, termina lo que se conoce como la Edad Media. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo que culmine ello? Bueno, el Imperio Romano Bizantino, ¿verdad? Cayó del todo y como que con eso también ya se entra una nueva etapa en la historia, que obviamente los que vivían en ese tiempo, ¿no? El siglo XV, ellos no sabían que estaban terminando una etapa llamada la Edad Media, ellos simplemente estaban viviendo día a día. Ya después se ha seccionado la historia pues en esa forma, la historia antigua, la edad antigua, la edad media y ahora la edad ya contemporánea o moderna también. Y es que también con esto comienza a florecer, y lo hemos leído en alguna ocasión, la diferencia entre la Edad Media y la Edad ya contemporánea, que comienza a florecer el arte, por ejemplo. La Edad Media fue algo muy, muy oscuro, terrible también, muy sangriento en términos generales. Entonces, comienza a florecer muchas cosas. Ya Ya, la, Scary, Scary. ah, María Melinda, trata de poner tu micrófono en silencio. Nos ayudaría. Sí, gracias. Pero algo que también ayuda, ¿no? En esa etapa es la imprenta. O sea, la imprenta ya se hace más notoria. Antes del siglo XV ya habían pues también, ¿no? Algunas ráfagas, ¿no? De la imprenta, pero ya en el siglo XV ya se establece como algo pues un poquito mejor, ¿no? Ya libros se comienzan a imprimir, la Biblia sobre todo también se comienza a imprimir, porque recuerde que durante la Edad Media habían solo pocas copias, ¿sí? Y no fotocopiadas, sino a mano, ¿no? Poquísimas. Más habían tratados por ejemplo, el Evangelio de Juan, la Carta a los Romanos, partes, y no solo ellos, sino que lamentablemente la Iglesia Católica Romana trató de hacer desaparecer lo poco que había, ¿sí? Así que imagínese usted los creyentes de ese entonces, obviamente tuvieron que haber cometido errores, sí, porque no tenían a la mano la palabra de Dios, ¿no? La Biblia como nosotros lo tenemos. Nosotros hoy cometemos errores, ciertamente también, pero ya son errores más de, si me permiten, de dejadez, ¿no? O sea, porque sabemos qué es lo que Dios dice, tenemos la Biblia, podemos saber ello, pero ya es un tema de fe, ¿no? En ese entonces podría ser un tema de ignorancia, ¿sí? Porque, repito, no tenían todo a la mano. Lo nuestro es algo distinto, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto ya iba cambiando. Y no solo iba cambiando en ese aspecto, sino que también la voz de la gente comenzó a valorarse más, los estudiosos y todo ello. Entonces, entramos al siglo XV, pero también algo muy importante que se necesita tener en cuenta.
voy a compartir pantalla con ustedes como para tratar de ilustrar esto y hacerlo de esta manera. Déjeme acá, me ubico. Ok, acá estamos. Rápidamente, antes de regresar a esta página, quisiera que usted comprenda esta imagen aquí a la mano ahora. Sí, ahí está, más o menos. Ok. Estamos, decía, en el siglo número 15. Ok, más o menos estamos por acá. Ok. Eh, a estas alturas, entiéndase que la Iglesia Católica, obviamente, desde el siglo mm, II, III, ya comenzó a apartarse, o las iglesias que se constituyeron en la Iglesia Católica comenzaron a apartarse de la fe en el Señor, comenzaron a apartarse de las doctrinas del Señor. Se piensa que para el siglo XIII, desde el XII, quizás XIII, XIV, ya posiblemente ninguna de las doctrinas enseñadas y establecidas por el Señor y sus apóstoles eran correctamente practicadas por la Iglesia Católica. Y qué lástima, ¿no? O sea, decir ninguna. ¿Sí? No, no estamos hablando aquí ni siquiera algunas. No, no. Ninguna de ellas se piensa que haya sido guardada por la Iglesia Católica. Por ejemplo, usted dirá, no, pero ¿y qué del bautismo? No, no, ellos cambiaron el bautismo, ¿verdad? ¿Qué de la cena del Señor? No, no, ellos también practican la cena del Señor, pero cambiaron la cena del Señor, ¿no? ¿Qué del mismo, la misma salvación? ¿No? Ellos, sin darse cuenta, básicamente dijeron que Jesús no es suficiente, necesita ayuda. Y pum, por ahí, de taquito, la metieron a María, ¿no? Entonces, o sea, todo esto, insisto, si todo esto hizo que la Iglesia Católica no guarde lo que Jesús había enseñado y a la vez también establecido. Por lo cual, entiendas que a estas alturas, en razón a que, por último, ni siquiera tenían a Jesús como cabeza de la iglesia. O sea, a estas alturas, ¿quién era cabeza de la iglesia? Originalmente, sí, el emperador. El emperador era el cabeza de la iglesia. No estamos hablando de la iglesia católica. Y después, ya quien se convierte en cabeza es el papa. ¿Sí? Entonces, ni siquiera Jesús. Entonces, decir que a estas alturas, estamos hablando del siglo XIII, ¿no? 1300, 1200, y aún antes todavía, o sea, decirse que era una iglesia del Señor sería engañarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Sería engañarnos a nosotros. Algo muy interesante, eso sí, no sé si hasta acá tiene alguna pregunta, ¿sí? Simplemente como para que usted entienda, oye, ¿la Iglesia Católica es Iglesia de Cristo? Bueno, en la mente de los católicos sí, pero en la mente de aquellos que sabemos qué es lo que es la Iglesia y cómo es que también la Iglesia Católica se apartó de las enseñanzas de Cristo, entonces podemos decir no, ¿sí? No, no hable de esto así abiertamente, ¿sí? Porque todo el mundo se le va a venir encima. Simplemente usted trate de estas cosas valorar y cuando sea el momento oportuno con alguien quizás explicarle estas cosas, ¿ok? No, no, no vaya usted a decir, no, pero sí, esa iglesia no sirve porque no es del Señor. No les van a escuchar más, ¿sí? Simplemente aprenda usted a ser cuidadoso con esta información. Entonces, decía, ¿alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar en cuanto a lo que estamos diciendo en base a esta imagen? Alguien, algo. Nadie. Ok. Recuerde también que, y esto ya está en la parte más baja, que en paralelo, iglesias del Señor, Pastor, sí, hermana, sí, hermana.
hermana Victoria. Hermana Victoria. Y sí, y entonces, ¿por qué le llaman iglesia? La iglesia católica, ¿por qué le llaman a iglesia si la iglesia somos las personas, Dios y las personas, Bueno, ellos, o sea, gente a puede la llamar, católica? claro, gente puede llamarse lo que ellos quieran, ¿sí? Pero el hecho, y eso lo he dicho muchas veces, el hecho de que, por ejemplo, una congregación tenga en su nombre, en su letrero, el nombre iglesia, no significa que necesariamente es una iglesia del Señor. O sea, ¿qué es lo que define una iglesia del Señor? Bueno, número uno, tener a Jesús como cabeza. Número dos, que Ujú, todos sean creyentes bautizados conforme al Señor. ¿Sí? Número tres, ujú. que guarden sus enseñanzas. Entonces, si no guardan sus enseñanzas, no están siendo iglesias del Señor, por más que se llamen iglesias. Si me estoy dejando entender, hermano. Ujú. Ok, sí, entonces, Ya, gracias, pastor. muy bien, muy bien. ¿Algo más o alguien más? Ok, entonces vamos ya a regresar a la página que nos habla del siglo XV, ¿sí? O con respecto a ello, a ver, aquí creo que estamos. Acá, acá. Siglo XV, ¿sí? Vamos viendo esto, déjeme lo agrando un poquitito más. Ahí estamos. Siglo XV, ¿sí? Y mire usted las cosas que se mencionan acá. La Iglesia Católica, y esto aún antes del siglo XV, ¿sí? Recuerde, ya estamos hacia el final de la Edad Media y la Iglesia Católica se había vuelto odiosa y sumamente repulsiva, aún, ¿sí? Por muchos de sus mismos miembros. Y es que ciertamente los abusos eran grandes, ¿sí? Y las medidas que tomaban peores, ¿no? Cómo es que reprimían ellos a personas que no creían como ellos, dejaba mucho que desear. Arrasaban con cualquier institución, cualquier iglesia que no creía como ellos, y no solo iglesia, sino por último, entienda que la gente, por más que no crea como usted y como yo, esto no significa que nosotros tenemos que juzgar y condenar ello, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no solo ellos maltrataban iglesias, pero maltrataban también personas que se dedicaban, por ejemplo, a la hechicería, a la brujería. Y no estoy tratando de justificar ello, sino lo que estoy tratando de decir es que ellos simplemente arrasaban con cualquier cosa que no se asemejaba y más aún se sometía a ellos. ¿Ve? Y eso sí estuvo mal. ¿Usted ha escuchado hablar de las cruzadas? Bueno, no se refiere a personas del sexo femenino que son medias alocaditas, ¿no? Porque así de estas son unas cruzadas, dice. No, no se refiere. ¿Qué cosas son las cruzadas en la historia? ¿Alguno de ustedes que pueda ilustrarnos algo? ¿Alguien con las cruzadas? ¿Alguno de ustedes? Pastor, no a ciencia cierta, simplemente lo que está en mi cabeza. Ujú. Recuerdo que era como campañas, creo que se podría parecer a lo de ahora, o sea, como olas de esta búsqueda de personas de personas o no sé. No, bueno, instituciones no había mucho ahí en ese tiempo, pero de personas que estuvieran acusadas de alguna, sea hechicería o de alguna cualquier otra cosa,
entiendo que eran como, o sea, campañas porque llegaban a la zona y empezaban a matar. Eran campañas de conquista, si podemos nosotros decirlo, pero conquista de la fe, ¿no? O sea, trataban de conquistarlos para su fe, ¿no? Y eso era lo que, si tenían que matar para ello, mataban. Si tenían que desposeer, pues, desposeían tierra también, ¿no? También desposeían. Entonces, era como que, a ver, por ejemplo, España, ¿verdad? Envió gente hacia Perú para conquistar Perú. ¿Sí? No envió gente a Perú a conquistar para la fe de España, no, sino para conquistar básicamente el oro. Sí, el oro sobre todo era lo que más quería, ¿no? Entonces, las cruzadas más eran para que se lleve el mensaje de la cruz. Por eso de ahí viene la palabra cruzadas, ¿no? La palabra, el mensaje de la cruz. Y repito, si tenían ellos que matar, mataban. Si tenían que desposeer, eso era las llamadas cruzadas. Básicamente eran conquistar a la gente y las posesiones de la gente, las tierras, por ejemplo, de la gente, bajo el nombre de la cruz. Eso era lo que fue. ¿Eh? Y sobre todo también comenzó con este sentimiento ah, que da la apariencia de haber sido muy bueno, de quitarle a los moros la tierra de Palestina, la tierra de Jerusalén. ¿Sí? Entonces por ahí comenzó y claro, todo el mundo, qué bueno, mira, ¿no? Pero no, repito, de la Iglesia Católica en lo que a mí respecta, nada bueno. ¿Sí? Entonces, todo esto ya iba cansando a la gente. Todo esto iba maltratando. Hermana Melinda, sí, adelante. Sí, una pregunta. Lo que hacía Pablo podría considerarse una cruzada también. Podría, en el sentido de que predicaba el mensaje, pero no, o sea, Me refiero era cuando iba voluntario, era un tras a mensaje los... de fe, no era un mensaje de fe, No, no no, no. trataba de Cuando forzar. iba matando a los cristianos. Bueno, sí, pero no era de la cruz, ¿no? Pero claro, era judaizar, que básicamente sí, era en alguna forma lo mismo, pero no que tenía tanta fuerza como las cruzadas, pues las cruzadas eran básicamente eh, gente enviada con el propósito de conquistar, ¿no? Eran armadas, ya, ¿no? Eran armadas, ¿no? Pero en esencia se podría decir eso, sí, claro, claro que sí. ¿Ah? ¿Algo más o alguien más? Ok, muy bien. Entonces, ya la cosa era desesperante aún para la gente dentro de ellos. Y por esa razón se dice acá, varios de los más valientes y espirituales sacerdotes y dirigentes procuraron uno tras otro reformar las leyes y doctrinas más objetables y retornar, si fuese posible, a las sencillas enseñanzas del Nuevo Testamento. Pero todo lo que dejaron detrás de ellos fue un reguero de sangre. Entonces, gente con buena voluntad se piensa, según la historia, y sobre todo vamos a ver esto con este nombre, John Wycliffe, se piensa que estas personas que trataron de reformar la Iglesia Católica desde dentro, esto es, ¿sí? Y esto desde el siglo XII, XIII, ¿sí? XIV, eh, quizás hayan sido influenciadas por iglesias anabautistas, ¿sí? O por creyentes o por líderes
anabautistas, ¿no? Por lo menos John Wycliffe se piensa que así fue. Así que vamos a hablar de John Wycliffe en un ratito. No sé si usted tiene alguna pregunta respecto a el punto número 1, que es más una introducción a lo que llegó a ocurrir en este entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Pastor, más Sí, como comentario, sé bastante que en Europa apenas escuchan la palabra cristiano y es lamentable eso porque no es católico, o sea, no es la palabra católico necesariamente, claro, claro. simplemente la palabra cristiano y en sus cabezas les enseñan mucho respecto a esto y, o sea, respecto a las cruzadas y cómo Ujú, fue ujú, un retroceso terrible, ¿no? claro. O sea, se cierran, es muy fuerte dentro de ellos cuánto odio hay de que sigan personas siendo cristianas o Ya, católicas o que siga ya, existiendo eso. ya. Es que se volvió en una manera, en una forma de reprimir a la gente que no comulgaba con uno. Es como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la Alemania nazi, que es lo que hizo con los judíos, ¿no? Entonces era reprimir, ¿verdad? Y por eso es que se ve mal, aunque todo da vuelta también, ¿no? Ahora y ya entiendo que hay grupos que nuevamente están tratando de regresar a eso. En fin, es tan complejo y todo eso. ¿Algo más o alguien más? Entonces, recuerde, a estas alturas ya la Iglesia Católica no hay nada, no había nada que haya estado haciendo bien respecto a lo que Jesús enseñó. ¿Sí? No practicaba eso, ¿sí? Ahora, tampoco. ¿Sí? O sea, siguen haciendo las cosas, a ver, siguen haciendo las cosas, si me permite, entre comillas, religiosas y hasta bíblicas, pero a su manera. ¿Sí? Entonces, si se hace eso, pero a la manera de uno, entonces ya deja de ser bíblico. ¿Sí? Ya deja de ser en el Señor. John Wycliffe se piensa que vivió entre el año 1320, sería el siglo XIV, 1384. Él fue profesor de divinidad en Oxford, en Inglaterra, ¿correcto? Sí, los que saben. Dice, él fue uno de los primeros en tener la osadía de iniciar una verdadera reforma dentro de la Iglesia Católica. O sea, él quería mejorar la Iglesia Católica, ¿sí? Eh, pero lamentablemente son tan, o sea, hay tanta ambición. Es como si me permite usted, ¿sí? ¿Qué tanto cree usted? Vamos a suponer que usted, sí, me va a lanzar a mí como congresista, ¿sí? Candidato al Congreso. Porque seguro que con el pastor Percy el Congreso cambia, ¿no? A ver, pregunta. Honestamente, ¿qué tanto cree usted que cambiaría el Congreso, digamos, conmigo? O la otra pregunta sería, ¿qué tanto cree usted que yo cambiaría entrando al Congreso? Quizás más los segundos, ¿no? Quizás más los segundos. O sea, hay tanta ambición, hay tanta corrupción, ¿sí? Que es casi imposible. No estoy diciendo que tiene que ser imposible, pero algunos dicen, no, que es un tema de fe, el pastor, pero si no tiene fe, por esa razón, no, que... en fin, lo cierto es lo siguiente, que en la Iglesia Católica también había tanta corrupción, tanta ambición, tanta hambre por el poder, ¿sí? Que tratar de mejorarla
no convenía, que no convenía a las autoridades mayores. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando alguien trataba de hacer eso, no solo se le miraba bien, mal, sino que también, aparte de ponerle trabas, lo hacían ver a esa persona como si más bien esa persona estuviese equivocada, fuese la mala, fuese la horrible. Este hombre, John Wycliffe, fue odiado, dice, y temido por la jerarquía católica. Sí, o sea, no lo veía. Sin embargo, su muerte, o sea, no se debió necesariamente a que lo asesinaron. Su muerte se debió a una parálisis, una muerte, lo que nosotros diríamos una muerte natural, ¿no? Segurito que la gente ahí, las autoridades, ¿no?, católicas dijeron, no, ven, Dios lo ha castigado por no someterse a nosotros, seguro, sí, seguro. Pero mire usted, sí, mire usted, el odio que le tenían los católicos fue tanto que años después de su muerte, dice, exhumaron y quemaron sus huesos. O sea, al hombre lo enterraron y tiempo después, años después, en razón a que simplemente querían, ¿no?, las autoridades católicas como que limpiarse de toda corrupción, sacaron los restos, sí, exhumaron los restos, los quemaron y hicieron ceniza de ellos y arrojaron sus cenizas al río. Aquí viene algo interesante y está al final de esta parte respecto a John Wycliffe. Está demostrado que Wycliffe tuvo influencia bautista en sus creencias. En una oportunidad o en un tiempo estuve enseñando compartiendo unos estudios, una clase, varios años, muchos años atrás. Y curiosamente aparecieron, alguien del grupo lo invitó, hermanos de otra denominación. O sea, comenzaron a congregarse. No, o sea, comenzaron a participar de estas clases, me preguntaron si podían, y dije, claro que sí. La Biblia queremos enseñarla a todos. Y decían ellos, obviamente, pastor, lo que usted enseña difiere de lo que nosotros en nuestra congregación creemos, pero notamos que usted está en lo correcto, me decía, ¿no? Y cómo quisiéramos, pastor, nosotros el poder llevar estas enseñanzas para que nuestra congregación crea lo correcto. Pero me dijeron es imposible, no se permite. Y les dije, claro, o sea, cuando hablamos de denominaciones, y era una denominación, ¿no?, con un nombre ya bien establecido, ¿no? Y que es internacional también. O sea, no van a cambiar así nomás, ¿no? Pero lo que sí les dije es, más bien ustedes pueden cambiar, o de ustedes pueden dejar que Dios los cambie. En fin, ellos en su deseo, y es que claro, cuando uno se pone la camiseta de alguien, ¿no?, o de algo, es difícil dejarlo, ¿no? Dice, no, yo he conocido al Señor acá y quiero lo mejor para esta, mi congregación, mi denominación, y más bien me quedo acá para ayudarlos, para que aprendan, pero no, no, mientras estemos en algo que no es limpio, sano, correcto, más bien nosotros nos vamos a dejar contaminar también por todo ello. Entonces, esto fue lo que ocurrió entonces con Wycliffe. Eh, en fin, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? ¿Algo? ¿Alguien? John Wycliffe.
Después tenemos a otro también reformador, John Huss, o Hus, si lo prefiere, en 1373, 1415, ilustre hijo de Bohemia. No, no, él era bohemio, supongo, pero del pueblo llamado Bohemia, ¿no? No, pues que este hombre era parrandero, no, no, no necesariamente, no necesariamente, ¿sí? Y él fue un seguidor de Wycliffe, ¿sí? Obviamente también dentro de la Iglesia Católica, pero mire usted cómo terminó. Murió quemado como un hereje, ¿sí? O sea, la Iglesia Católica lo acusó y lo condenó de ser un hereje, esto es, de no aceptar las enseñanzas y creencias católicas y más bien pervertir al pueblo católico, ¿no? Por esa razón le dieron muerte. Más adelante tenemos a Savonarola, 1452, 1498, portentoso hijo de Italia. Se entiende que era muy adinerado este hombre y a la vez también una persona muy preparada y elocuente, ¿sí? Eh, pero tampoco fue aceptado sus reformas y el hombre llegó a ser quemado, ¿sí? Y que no estamos hablando de algo poco, ¿no? O sea, a este hombre, entiéndase que en el pueblo católico no se le reconoce como alguien, oye, sí, pues fue un héroe. No, no, no. A él se le reconoce como un hereje, o sea, excomulgado y condenado, ¿no? Que repito, no es, dentro del mundo católico no es poca cosa, pero dentro de lo que es el mundo de las iglesias o la historia de las iglesias, obviamente que se podía ver, se podía notar que había gente que no estaba de acuerdo con el poder del papado y de la Iglesia Católica, ¿no? Más adelante tenemos a Ulrico Zwingli, se pronuncia, 1484, 1531. Él fue suizo y mire usted, cuyo cuerpo fue mutilado y quemado también como un hereje. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su delito? Nuevamente, ser un reformador de lo que la Iglesia Católica enseñaba. ¿Sí? Y en el punto número 6 tenemos al más conocido de todos los reformadores, ¿sí? Protestante, el señor Martín Lutero. Vivió en estos años de 1483, 1546, nuevamente ya estamos en el siglo XV, siglo XVI. Fue contemporáneo con Zwingli y quizás el más notable y conocido de todos los reformadores. No es que quizás, definitivamente, es el más conocido. ¿Cuál fue la diferencia? Mire lo que dice acá. Él comprendió que una reforma dentro de la Iglesia Católica sería imposible. ¿Sí? Por lo tanto, él se apartó más bien de la Iglesia Católica, pero a la vez también él tuvo que huir, ¿sí? O sea, él tuvo que salir. Él escribió una tesis me parece que fue de 70 puntos y lo clavó en una basílica. Si fue la Basílica de San Pedro, no lo sé, pero o sea, con eso él básicamente estaba diciendo ustedes están mal. Sin embargo, entiéndase esto, ¿sí? Que eso no hizo que él esté bien. O sea, no se piense que porque él se opuso a la Iglesia Católica,
Entonces él estuvo bien en cuanto a su fe y sus creencias. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque dice acá, él formó la iglesia luterana en el año 1530 como la iglesia del Estado en Alemania. O sea, recuerde, él pone tesis contra la iglesia católica y obviamente él huye. Alemania como que lo recibe a él y con él forma lo que se llama la iglesia luterana, que es la iglesia del Estado en Alemania. ¿Sí? Pero interesante es que la iglesia luterana cree bastante similar a lo que la iglesia católica cree. O sea, básicamente es como si fuesen, si me permiten, primos hermanos o algo así. O sea, no se piense que el hombre se convirtió, lo que diríamos, al cristianismo. Quizás entendió mejor, sí, lo de la salvación por fe. Quizá, sí, quizá. Pero no significa que necesariamente con él, sí, la iglesia que él formó llegó a ser totalmente distinta o llegó a ser más como las iglesias bautistas o cristianas que existían en ese entonces. Entonces, él rompió con todo compromiso de fidelidad y obediencia a la iglesia católica. Por eso es que no, la iglesia católica no pudo hacer nada contra él. ¿Sí? Porque ya un gobierno, un estado lo había ah, recibido, ¿no? Le había dado asilo político y no solo ello, sino que también le permitió establecer una nueva denominación y que esa denominación se convirtió en la Iglesia del Estado alemán. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que se logró con este hombre? Bueno, simplemente el haber salido de la Iglesia Católica. Pero nuevamente, y aquí voy a llevarlo a la gráfica que hace un rato llevé, ¿sí? Para que usted vea algo que me parece es importante que usted lo note. Mire usted, a ver, déjeme ver. Aquí estamos. Si pueden ver, ¿eh? Lutero, acá está. Luther, ¿no? Lutero, por acá sale Lutero. ¿De dónde sale Lutero? O sea, ¿de qué congregación sale Lutero? Bueno, sale de la Iglesia Católica. Ok. Si nosotros vemos hacia atrás, de una manera retrospectiva, a estas alturas que Lutero sale de la Iglesia Católica, ¿cree usted que era una iglesia de Cristo? Repito la pregunta. A estas alturas que Lutero sale de la Iglesia Católica, ¿cree usted que la Iglesia Católica era una iglesia de Cristo? Alguno de ustedes que nos dé su respuesta y que nos diga por qué. ¿Alguien? No, pastor, porque ya ahí ya quien era la cabeza eran los papas. Ya dejaron a Jesús, ¿no? El señorío de Jesús, dejaron las enseñanzas de Jesús. Por más que ellos digan, no, pero nosotros enseñamos el bautismo, que es la enseñanza de Jesús, sí, pero ya la han cambiado, ¿no? También enseñamos la cena del Señor, sí, pero ya la han cambiado, ¿no? Entonces, ya no era una iglesia del Señor. Entonces, cuando Lutero sale de esta iglesia, ¿con qué autoridad él forma su iglesia? Exacto. O sea, no tenía autoridad de nada. Quien le dio autoridad fue el Estado alemán, pero no necesariamente tenía autoridad divina para él. ¿Se da usted cuenta? Por ejemplo, nosotros hoy en día, iglesias, ¿sí? Iglesias que somos, ¿de dónde salimos? Bueno, salimos de la autoridad de otra iglesia.
¿Se da usted cuenta? Por eso necesitamos tener la seguridad de que sí somos iglesia de Cristo. Entonces salimos de otra a otra iglesia. Entonces, Lutero, ¿de qué iglesia salió? De la iglesia católica. ¿Era iglesia de Cristo? No. ¿Se da usted cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se logró con todo esto? Bueno, antes de ir a esa respuesta, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quieran agregar? Si me estoy dando a entender con esto. Sé que Pastor, sí. perdón, una pregunta. Ajá. Si Lutero entendió todo eso, ¿qué debió hacer? ¿Buscar una iglesia del Señor? O sea, ponerse a buscar alguna iglesia fiel. Cierto. O sea, lo que Lutero en realidad quería no era que la Iglesia Católica se vuelva cristiana como nosotros lo percibimos. Lo que Lutero en realidad quería era que la Iglesia Católica simplemente se reforme en algunos puntos. Porque la iglesia que él forma, repito, es bastante similar a la Iglesia Católica. Uno diría en todo caso, oye, si salió de allí, entonces cierto es para que haga algo distinto, pues en el sentido de sí que se asemeje más a las iglesias cristianas del primer siglo, segundo siglo. No, no. En alguna forma, él fue el papa de las iglesias luteranas, ¿no? O sea, él fue la máxima autoridad de la iglesia luterana. ¿Sí? Y estamos hablando de iglesia universal. No, no estamos hablando de iglesias locales, estamos hablando de iglesia universal, dentro del Estado alemán. Sí, entonces, entiéndase eso. Algo más, algo más. Ya no nos da más tiempo, ya tenemos que ir terminando, así que vamos a quedarnos allí con Lutero y todavía hay más que hablar. Por cierto, eh, Lutero es hoy en día reconocido como el héroe del cristianismo, y en términos muy generales. Hace unos años atrás le celebraron, ah, ¿cuántos años serían? Desde, ¿qué año sería? 1400 y pico, ¿no? Eh, en fin, le celebraron como que, ¿no? El hombre más grande de la historia cristiana, ¿no? Entiéndase, no existe nadie más grande que Jesús y más que suficiente. ¿Ok? Lo que sí Lutero hizo, y debemos darle crédito a él por ello, es que se rebeló contra la Iglesia Católica. Pero repito, no significaba que el hombre estaba bien en todas sus creencias. Simplemente se rebeló contra la Iglesia Católica. Y pudo vencer, porque no lo mataron. No, no lo mataron. Eh, que también con Lutero se despertó una especie de libertad eh, para el cristianismo. En realidad como que empeoró la cosa, porque antes de Lutero solo la Iglesia Católica perseguía a las iglesias verdaderas. Adivine qué pasó con Lutero. Bueno, no solo la Iglesia Católica perseguía a las iglesias verdaderas, también la Iglesia Luterana. Sí, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algo más que quieran agregar? No lo hay. Bueno, en todo caso, dejamos ya de grabar. Muchísimas